Cordial saludo, compañeros del grupo número 61. Bueno, en esta unidad compartiremos información sobre lo que es biomoléculas orgánicas, como son los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Hay también las proteínas. Mi nombre es Juvenil Sánchez Currea, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a ver lo que es biomoléculas. Orgánicas. Biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos de los seres vivos que son más abundantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esos 6 elementos construyen las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. En este caso vamos a estudiar las biomoléculas orgánicas. ¿Qué es orgánica? Orgánicos son aquellos en cuya composición participan el carbono y el hidrógeno, unidos por enlaces covalentes. En general, son compuestos grandes de estructura compleja, así como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y también los ácidos nucleicos. Vamos a ver los carbohidratos. Los carbohidratos se dice que están integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchos de ellos son solubles en agua y se les llama azúcares. ¿Por qué? Porque simplemente algunos tienen sabor a dulce. Por eso se les llama azúcares. Según el grado de complejidad, se clasifican en polihidroxialdehídos y polihidrocetonas. Polihidrosis significa que el enlace covalente entre un átomo de carbono y un grupo de hidroxilo está presente muchas veces en la estructura del carbohidrato. Por otro lado, los aldehídos y cetonas tienen en común poseer un grupo carbonilo, esencialmente en la estructura. Bueno, sigamos. Los carbohidratos tienen 3 funciones. Funciones de energía, fuente de energía, material estructural y almacenan agua. Los carbohidratos también se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. De acuerdo al número de carbonos se le llama trio, 3 carbonos. Tetrosa cuando tienen 4 carbonos. Pentosa cuando tienen 5 carbonos y así sucesivamente. Algunos ejemplos de la monosacáridos son desoxirribosa y la glucosa. Entonces, mira, ahí es donde está la explicación. Dice 3 a 8 átomos de carbono. Ahí dice, cuando tienen 3 átomos de carbono se llaman trisa. Cuando tienen 4 se llaman tetrosa. Cuando tienen 5 se llama pentosa. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver aquí. Aquí vemos la representación de una molécula de desoxirribosa. Es una pentosa, ya que tiene 5 átomos de carbono. Como decíamos anteriormente, cuando tenía 5 átomos de carbono se le llama pentosa. La desoxirribosa forma parte de la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, por lo que está presente en todos los seres vivos. En todos los seres vivos está presente. En esta otra imagen podemos ver también la representación de una molécula glucosa.
que es una estosa, dado que posee 6 átomos de carbono. Por eso también se dice que el monosacárido más abundante es la glucosa. Posee 6 átomos de carbono. La glucosa es el primer producto elaborado en la fotosíntesis y es el principal compuesto energético de los seres vivos. Suele formar parte de moléculas más pequeñas, como veremos más adelante. Bueno, entonces ahí vimos dos ejemplos, que es el de la desoxirribosa y la glucosa, que es la más abundante en el monosacárido. B. Disacáridos. Son carbohidratos construidos por dos unidades de monosacáridos, unidas por un enlace glucosídico. Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y la maltosa, como vemos en la imagen, sacarosa, lactosa y maltosa. Bueno, esta otra imagen es una representación de la molécula de uno de los disacáridos más comunes, de uno de estos tres, que en esta es la sacarosa, también conocida como azúcar común, formada por una molécula de glucosa, una fructosa. Es un producto intermedio de la fotosíntesis y es el principal glúcido transportado por las plantas. También tiene función energética. Entonces la sacarosa también tiene función energética. Oligosacáridos. Son carbohidratos que contienen de 3 a 10 unidades de monosacáridos. Comúnmente se les refiere por su número de unidades de monosacáridos, como trisacáridos, tetrasacáridos y pentasacáridos, y sucesivamente. D. Polisacáridos. Son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como como reservas energéticas, tanto en plantas como en animales. Los polisacáridos más comunes son la celulosa. Contiene moléculas de glucosa enlazadas por manera distinta, es fibrosa y cumple funciones estructurales. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan tallo a los tallos y hojas a las plantas. La celulosa se encuentra en las paredes de la célula. La utilizamos en las prendas de algodón. El otro polisacárido común es el almidón. Es el polisacárido de reserva de las plantas. Está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares, mediante la fotosíntesis almacenan una parte de ellas como almidón y otra la envían a las raíces y a las semillas. A las semillas les proporciona la energía que necesitan para germinar y crecer. También cuando consumimos productos como la papa, el trigo, el maíz, aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. Entonces también nosotros por medio de la digestión la convertimos en glucosa. El otro polisacárido más común es el glucógeno. Este está formado por unión de moléculas de glucosa, formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se le convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacenan de forma de glucógeno. En su relación participan la hormona insulina. Podemos ver que en el glucógeno participa una hormona, que es la hormona insulina. Bueno, 2. La otra biomolécula orgánica es los lípidos. Bueno, son biomoléculas insolubles en agua.
cuya estructura posee al menos una cadena o un anillo de hidrocarburo, es decir, una parte constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno, funcionan como reservas energéticas. Entonces se dice que son biomoléculas insolubles en agua. Los lípidos se clasifican en ácido grasoso, los cuales son utilizados por la célula para sintetizar los más complejos. B. Glicerofosfolípidos. Son componentes de membranas biológicas. C. Esfingolípidos. Apuntan en membranas de neuronas. D. Lípidos esteroles, como el colesterol, que es componente de membranas celulares, precursor de ácidos y biliares y hormonas. E. Lípidos prenoles. Se hallan en esencias aromáticas, pigmentos vegetales y muchas más. F. Sacarolípidos, que son compatibles con membranas celulares. G. Policetipos. Están presentes en algunos antibióticos. Así que los policetitos están presentes en algunos antibióticos que nos dan. También se dice que los lípidos se dividen en lípidos compuestos y lípidos simples. La función de los lípidos. Tienen función vitamínica, que es la vitamina A. Función hormonal, que es la adrenalina. Función estructural, que forma parte de membranas celulares, como el colesterol. Función de los lípidos, que es también función energética. Bueno, pasamos a la siguiente. Proteínas. Son cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido se encuentra unido a otro mediante un enlace peptídico, como muestra nuestra imagen, que cada aminoácido se encuentra unido a otro mediante un enlace peptídico. El número y el orden y el tipo de los aminoácidos va a determinar cada proteína. También hay otro concepto que dice que las proteínas son sintetizadas en las células, en las ribosomas, siguiendo las órdenes del ADN, el cual posee las instrucciones para elaborar todas y cada una de las proteínas que necesita cada célula de cada organismo. En las proteínas podemos distinguir 4 estructuras, que es estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria, conocidas también como niveles: nivel primario, nivel secundario, nivel terciario y nivel cuaternario. Nivel primario, que es la secuencia específica de aminoácidos, determina la proteína, como decíamos anteriormente. Es la secuencia de aminoácidos, ella determina la proteína. Nivel secundario es el resultado de la disposición en el espacio en la secuencia de aminoácidos. Estructura terciaria se refiere a la forma tridimensional de una cadena polipeptídica, las cuales adquieren al plegarse sobre sí mismos. Y la estructura cuaternaria está constituida por 2 o más cadenas de aminoácidos replegados. Como podemos ver en la imagen, ahí la estructura primaria es lo que se llama acá. La secundaria es esto,
y la terciaria es esta y esta es la cuaternaria. También acá podemos ver otra gráfica más simplificada. Bueno, las proteínas tienen muchas más funciones, ya que cumplen las más variadas funciones de los seres vivos. Entonces, las funciones que son compuestos estructurales, dan forma, volumen y sostén a las células, tejidos y órganos. Son ejemplos de estas proteínas el colágeno, presente en el tejido conjuntivo de piel y hueso. La queratina, está presente en la piel, el pelo, las uñas, las plumas, los cuernos. B. Cumplen función de transporte. Las proteínas presentes en las membranas celulares tienen como función facilitar el ingreso de la salida de diferentes iones y sustancias. La hemoglobina presente en los glóbulos rojos transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta las células. Por eso se le llama que función de transporte, porque transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta las células. C. Participa en la inmunidad. Los anticuerpos son glucoproteínas específicas que defienden al organismo de agentes externos, como los virus y las bacterias, que a su vez poseen antígenos, proteínas presentes en el virus, bacterias, que funcionan como identificador. D. Participan en el movimiento. La contracción muscular es posible debido a la acción de las proteínas actina y miosina. E. Aceleran. Las enzimas son proteínas que actúan como contabilizadoras, esto es, aceleran las diferentes reacciones químicas que ocurren en la célula y el organismo. F. Los receptores. Son capaces de captar mensajes químicos como los emisores, por las hormonas y los neurotransmisores. Es un pequeño resumen de las funciones de las proteínas. Vamos a pasar al siguiente, que es los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son macromoléculas complejas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La imagen representa un nucleótido integrado por un grupo de fosfato, que el grupo de fosfato es el que está en verde, y una pentosa que está en azul, y una base nitrogenada es esta que está en rojo. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. Entonces se dice que la pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. Entonces esta que está en azul puede ser pentosa, ribosa o desoxirribosa. Las bases desnitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina, guanina. Vamos a ver el ADN. La base nitrogenada es una molécula con uno de dos anillos en su estructura, como vemos en la imagen. En el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos, cuyo carbono 1' está unido a un nitrógeno de la base nitrogenada, como está representada en esta imagen. El fosfato está unido al carbono 5 de la desoxirribosa. En el ADN, las bases nitrogenadas forman paredes complementarias unidas por puentes de hidrógeno. Y también podemos ver que en esta imagen los círculos con la letra P representa el fosfato. Y con la letra D en azul significan pentágonos.
la desoxirribosa y los cuadros con las letras A, T, G y C son las bases nitrogenadas. A, T y G son las bases nitrogenadas. También se dice que la adenina y la timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina se unen por tres puentes de hidrógeno. Pasamos al ARN. Es una molécula que actúa como intermedio entre el ADN y las proteínas. El ARN está integrado por una cadena de nucleótidos. La base nitrogenada puede ser la diferencia del ADN. El ARN no contiene timina sino uracilo. Esta es la base nitrogenada y se dice que puede ser, a diferencia del ADN, no contiene uracilos sino, no contiene timina sino uracilo. El carbono 2' de la ribosa posee un enlace con oxígeno, a diferencia de la desoxirribosa del ADN que no los tiene. Al realizarse la transcripción del ADN al ARN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno. A la anina con la uracilo forman puentes de están unidos por dos puentes de hidrógeno, y la guanina con la citosina está por tres puentes de hidrógeno. Y así decimos que los últimos, o sea, los componentes son los que acabamos de estudiar, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, espero les guste el video.